Lo que Yahweh unió no lo separe el hombre. Hoy tocaré un tema que a muchos tiene confundido, o que no saben o que no lo quieren aceptar. Lo cierto es que hay quienes se dicen ser creyentes, pero viven en adulterio. Y esto no solo se aplica a personas que estando casadas, adulteran con otra persona, sino que es adúltero cuando se divorcia de su esposo y se vuelve a casar, estando en vida su primer esposo. Veamos qué dice las Escrituras acerca del matrimonio. Cuando la ceremonia se celebra como la autoridad lo demanda, y el hombre y la mujer aceptan los votos conyugales, ambos vienen a ser marido y mujer, y ya no son más dos, sino una sola carne. Como Pablo escribió en una de sus cartas. Romanos 7, 2-3. Porque la mujer está sujeta al marido, mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Este pasaje nos muestra que la mujer está ligada a su marido mientras esté viva, y que no está libre para dejarlo y casarse con otro a menos que él muera. Está claro que la misma ley también se aplica al esposo. Al escribirle a la comunidad en Corinto, Pablo dijo en 1 Corintios 7, 10-11. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino Yahweh, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Todas estas citas demuestran que cuando dos personas del sexo opuesto se casan, es para toda la vida. Por lo tanto, ellos deberán tomar el asunto del matrimonio con mucha seriedad, y una vez casados, deberán hacer todo lo posible para que su matrimonio sea lo que Yahweh estableció que fuera. Mientras los dos vivan, ambos seguirán siendo una sola carne y deben esforzarse en vivir en amor y armonía. Pablo dice que si por alguna razón no pueden permanecer unidos, no deben volver a casarse. La mujer no debe abandonar a su marido, pero si lo hace, debe permanecer sin casarse, o volver a reconciliarse con él. Esto se aplica también al marido. Cuando Pablo comparó el matrimonio con el Mesías y la comunidad, él dijo, Efesios 5, 25-28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la comunidad, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 28-33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Mesías a la congregación. También instruyó a las mujeres para que se sometieran a sus maridos como al Mesías. Efesios 5, 23-33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la comunidad, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la comunidad está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si estas instrucciones fueran obedecidas, habrían muy pocas separaciones, o tal vez ninguna. Pero la gente fracasa al no obedecer la palabra de Yahweh, lo cual produce conflictos, separaciones y divorcios en los hogares. Tristemente muchas personas toman el matrimonio como algo muy simple, olvidando que fue instituido por Yahweh, siendo un juramento ante él, de que ambos serán una sola carne y que solo la muerte los separará. Yahweh detesta el divorcio. Muchas veces la gente se casa con la determinación de que eventualmente se separan y divorciarán de su cónyuge si acaso no pueden comprenderse. Consideran el divorciarse y volverse a casar como el mudarse de una casa a otra. Pero nuestro Salvador enseñó que era pecado hacer esto. En contestación a una pregunta concerniente al acto de Moisés en permitir a la gente que se divorciara, Yeshua dijo en Mateo 19, 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, no fue así. En el principio aún ni se mencionaba que el hombre y su mujer pudieran separarse, mucho menos divorciarse y casarse otra vez. Leemos en las formulaciones doctrinales y credos de muchas iglesias que la Escrituras guarda silencio acerca del matrimonio. La Escrituras habla claramente del tema. De hecho, los mismos textos que establecen la permanencia del matrimonio hasta la muerte de los cónyuges establecen prohibición a volverse a casar por segunda vez. Pero también hay textos directos y concisos que prohíben a una persona cuyo cónyuge está vivo que contraiga un nuevo matrimonio. Veamos algunos textos. 1 Lucas 16, 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada del marido, comete adulterio.
El texto es tan claro que no hay manera de discutirlo o evadirlo. Es directo y conciso. No necesitaríamos ningún otro para saber lo que Yahweh quiere. El texto muestra claramente, es específico en decir que sería adulterio para quien se casa estando vivo su cónyuge. Marcos 10, 11 a 12. Y él les dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el versículo 11 especifica al hombre y en el 12 a la mujer. Los textos no dejan duda alguna de su intención. No hay excepciones, no hay posibilidad de confusión. Es adulterio casarse con otra persona estando vivo el cónyuge legítimo. Romanos 7, 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley del matrimonio se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Solo si el marido muere, su esposa queda libre de la ley del marido. Si no hay muerte, no queda la mujer libre de su marido y viceversa. En Romanos 7, 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cualquier segundo casamiento antes que intervenga la muerte para terminar el primer casamiento es considerado adulterio. Quienes no ven una prohibición de Yahweh para contraer un segundo matrimonio o bien no están leyendo la Biblia o bien leen solo las porciones que les convienen mientras hacen caso a sus líderes adúlteros. Solo la muerte es la que desliga o liberta al hombre para casarse por segunda vez. Solo el soltero o el viudo pueden casarse y no pecar. Pero el divorciado sigue ligado a su mujer y no está libre de mujer y por lo tanto pecaría al volverse a casar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. La liga es el matrimonio indisoluble que la separación o divorcio no disuelve, sino solo la muerte. 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en Yahweh. Nuevamente se enfatiza la sujeción o ligadura que un casado tiene con su cónyuge haciendo eco de las palabras del Mesías respecto al matrimonio. Lo que Yahweh juntó no lo separe el hombre. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Se puede volver a casar las personas viudas. Los ministros deben ser marido de una sola mujer.